Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Ya estamos en otro amanecer. La luz de un nuevo día nos envuelve y todo es mejor después de una noche de sueño. Demos gracias a Dios por el nuevo día. Oremos. Gracias, Señor, por el gozo de levantarnos de nuestras camas con nuestras propias fuerzas. Bendice también a los que no pueden hacerlo. Cúbrelos con tu misericordia. Reconforta sus cuerpos. Señor, derrama sobre ellos tu espíritu, tu consuelo y tu paz. Y también ponemos bajo tu cuidado y protección a nuestros hijos rodeados de un mundo cada día más inseguro y pervertido. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a San Mateo 15:3. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestra tradición? Conozco un pueblo muerto, sumido en la pobreza, pero por una semana resucita. Cuando los que han emigrado vuelven, entonces el comercio se intensifica, las calles se llenan de gente y un comité de vecinos encabezados por el mayordomo de la fiesta patronal organiza las actividades religiosas y seculares para honrar al santo patrono representado en una imagen venerada. Piden la cooperación de todos los vecinos y quienes no cooperan son vistos como traidores a las tradiciones del pueblo. En muchos casos son obligados y no es raro que sean expulsados del lugar por herejes. Es muy fácil que la tradición se confunda con la religión y forme parte de la historia y el folclore que le dan identidad a la gente de un lugar. Por eso, ir contra la tradición es ir en contra de la corriente, y son muy pocos los que se atreven a desafiar la opinión pública exponiéndose al ridículo y al rechazo. El peligro de la tradición es que con mucha frecuencia se vuelve intransigente y trata de unificar a la gente en un mismo criterio, y es muy común que las tradiciones religiosas cierren la puerta a nuevas ideas y perpetúen errores y prácticas no siempre buenas. Cuando Jesús estuvo en este mundo, luchó mucho con los religiosos tradicionalistas, quienes lo quisieron meter en sus prácticas tradicionales. Por ejemplo, los judíos y los samaritanos tradicionalmente eran enemigos y veían muy mal que Jesús conviviera con ellos. Había muchas prácticas a las que se habían dado mucha importancia. Una de ellas eran los ritos de purificación, como el lavarse las manos 7 veces antes de comer. Y dice San Mateo 15, del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Otra de las tradiciones piadosas era cuando una persona podía dedicar todos sus bienes a Dios y desde ese momento ya no podía compartirlos con nadie, ni siquiera con los padres. Esto no tenía ningún fundamento bíblico y Jesús puso el mandamiento de Dios encima de esa tradición cuando dijo en los versículos 4 al 6, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Las fiestas religiosas judías tenían siglos de existencia. Juntaban millones de judíos de todas partes y estaban cargadas de tradiciones. El centro de reunión era el templo del que estaban muy orgullosos. Cuando Jesús visitó el templo con sus discípulos, ellos como buenos judíos lo invitaron a admirar el magnífico edificio, que era una auténtica joya, porque estaba edificado con el mejor mármol blanco y adornado con oro, plata y piedras preciosas. En San Mateo 24, 1 y 2 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Era un templo lleno de tradiciones, pero vacío de Dios, pues sus sacerdotes no reconocieron a Jesús y al rechazarlo condenaron al templo y sus tradiciones al exterminio. En el año 70 de nuestra era, Tito Vespasiano, general romano, destruyó el templo. Y José fue el historiador de las antigüedades judías. Dice que murieron más de 1 millón de judíos y los sobrevivientes fueron esparcidos por todo el imperio en calidad de esclavos. Pero el peligro más grave de las tradiciones es que sustituyen la palabra de Dios por los cuentos y las fábulas, fiestas y ceremonias impresionantes, pero incapaces de elevar al ser humano de su condición pecaminosa. Volvamos a San Mateo 15, del 6 al 9. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. La tradición puede alejarnos de Dios creando falsas ilusiones. Tiene la capacidad de hacer vana la religión, pues puede tener toda la forma, pero no tiene vida. Como agricultor aficionado, tengo mucho cuidado de examinar las semillas que voy a sembrar. Pueden tener la forma, el color y el peso, pero también pueden estar vanas, es decir, muertas. Y cuando se siembra una semilla vana, es en vano. No va a nacer porque está muerta. Por eso Jesús terminó su sermón a los judíos tradicionalistas con un llamado, versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Hay pueblos
y naciones esclavizados por las tradiciones a las que defienden como si fueran mandamientos de Dios. Por ejemplo, entre los cultos tradicionales de una tribu del Amazonas está el rito de iniciación de los jóvenes. Según la tradición, es para fortalecer la hombría. Recogen las hormigas más grandes del mundo y con la picadura más dolorosa llenan una bolsa con ellas y los jóvenes meten la mano para que los piquen, mientras que bailan al son de tambores. Muchos se desmayan, algunos mueren, pero es una tradición muy respetada. En los pueblos musulmanes hay tradiciones muy arraigadas en el trato con las mujeres. Son prácticas dolorosas, humillantes y vergonzosas, pero no se puede hacer mucho para cambiarlas, porque son parte de las tradiciones. Por eso, mi estimado amigo, te animo a que examines tus tradiciones. Y si no están de acuerdo con la palabra de Dios, no vaciles en dejarlas. Pues una tradición puede dejar fuera a Dios de tu vida. Y si estás fuera del camino, vas a quedar fuera del reino de los cielos cuando Cristo venga por su pueblo. Oremos. Gracias, Señor, por la luz de tu palabra que ilumina nuestro camino. Te pedimos valor y fe para cambiar lo que debemos cambiar y para firmar nuestros pies en tu senda. Por Jesús lo pedimos. Amén. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. En este mundo hay dos clases de personas, los optimistas y los pesimistas. Cada día Dios nos confía un trabajo y una serie de responsabilidades que es nuestro privilegio realizar con alegría. Creo que estarás totalmente de acuerdo conmigo en el que el Señor premia todos aquellos que son diligentes a la hora de llevar con eficiencia la carga que la vida les ha dado. Existe un animalito que no podemos dejar de admirar por su perseverancia, su diligencia y su productividad. Estoy hablando de las abejas. Las abejas es, vamos a decirle así, es un pueblo bien organizado. Tienen su reina, tienen los zánganos, tienen las abejas obreras, que dentro de ese reino son muy importantes porque son las que producen. Claro, deben ser la mayoría. Estas pequeñas obreras, estas abejas, fíjense este dato importante, no viven más de 50 días, tiempo en el cual cada una produce 25 gramos de miel. Ahora, intenta imaginar que estás llenando un recipiente de 1 litro. ¿Cuántas abejas vamos a necesitar para producir esa cantidad de miel? Según los cálculos de los expertos, para producir medio litro de miel, las abejas obreras hacen 2.700.000 viajes en flor, recorriendo 8 millones de kilómetros. ¿Se dan ustedes cuenta qué distancia?
En la estructura social y administrativa de la colmena, aparte de las abejas obreras y de la reina, que es la única que pone huevos, están también los zánganos, aunque su misión es otra. Ellos no se gastan trabajando y viven en realidad del trabajo ajeno. En los seres humanos también encontramos personas con las mismas características. Es como si en la vida hubiese dos grupos de personas. Por un lado, tenemos aquellos que se sienten felices produciendo la miel de las buenas acciones. Ellos endulzan al mundo y se sienten dichosos de hacerlo bien. Por otro lado, están los que prefieren vivir más tranquilos, que prefieren vivir más descansados, aparentemente menos ocupados y cuya existencia parece más placentera. Muchos de ellos, para su desgracia, acaban descubriendo que su vida carece de significado. Ya han dejado pasar mucho tiempo de su vida, cuando se dan cuenta que el estar descansando sin hacer nada con ese fervor y esa diligencia, han perdido el tiempo. Tus deberes pueden ser variadísimos. Puedes enseñar, puedes ser enfermera, puedes estar haciendo los deberes de la casa, puedes cocinar, dirigir, administrar, organizar. Lo importante no es en sí la labor que realizas en concreto, sino que realizas cosas con una diligencia y una eficiencia, porque eso es lo que hace la diferencia de hacer las cosas con gusto y diligencia, haciéndolo todo lo que tú hagas como que si lo hicieras para el Señor, como si el Señor, nuestro Señor Jesús, fuera nuestro patrón. Vamos a servirle haciendo como si todo fuera para Él. Debes sentir alegría al cumplir tu deber sin emitir quejas o expresiones de desagrado. Dios estará presto a recompensar tu trabajo y tu fidelidad, ya sea poco, ya sea mucho. Si has sido fiel sobre poco, como dice el versículo, sobre mucho te pondré. Así que, amigos, yo creo que es importante de ver las cosas con un sentido positivo y, como decíamos anteriormente en la anécdota pasada, hacerla con deseos de ayudar a los demás y hacerlos diligentemente, como la muestra que nos pone esas abejitas. Bueno, amigos, nos veremos la próxima semana y que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Momentos de Reflexión. En esta ocasión quisiera llevarlos a pensar tal vez en una historia que ustedes posiblemente hayan escuchado, pero quiero traerles a su mente porque tiene un gran significado. El violín desafinado. Esto sucedió en París. En una de las calles céntricas había un hombre mal vestido que quería tener el sustento tocando un violín desafinado. Puso en el piso su sombrero con el propósito de recoger algunas monedas para su sustento. A unas cuadras de donde estaba este mendigo musical, podríamos decirle, había un teatro y a la salida del teatro venían caminando un célebre violinista. Y al pasar por donde estaba este hombre y escuchar tan desafinada melodía, no hizo más que detenerse y contemplar la escena y darse cuenta que este hombre, el sombrero que estaba en el suelo, no tenía ninguna moneda recogida. Entonces su esposa le dice, ayúdalo. Entonces le dice, buen hombre, présteme su violín. El hombre temeroso
le suelta el violín y el artista empieza a afinar el violín, lo pone completamente listo para una ejecución y empieza a tocar una bonita pieza. Inmediatamente al salir de ese violín afinado, melodías bonitas de una pieza muy reconocida, la gente empezó a acercarse para ver qué estaba pasando, porque salía de ese lugar una bonita melodía. Cuando la gente vio y algunos reconocieron a este artista famoso, empezaron a comprender que él era un artista y que estaba tocando una melodía, y empezaban ellos a dar monedas, dinero, billetes, y ese sombrero se empezó a llenar. El mendigo contento brincaba de gusto y decía: ese violín es mío, ese violín es mío. Sí, efectivamente, el violín era suyo. Nada más que él no lo sabía tocar. Amigos, en la vida todos tenemos un violín. Son nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras actitudes. Y tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como nos plazca. Algunos por pereza ni siquiera afinan ese violín. No perciben que en el mundo actual hay que prepararse, hay que aprender, hay que desarrollar las habilidades, hay que mejorarse constantemente. Si nosotros queremos ejecutar un buen concierto, tenemos que aprender a mejorarnos día con día. Algunos pretenden un sombrero lleno de dinero y lo que presentan es una discordante melodía que no gusta a nadie. Esa es la gente que hace su trabajo de la forma, ahí se va, que piensa en términos de me vale, y creen que la humanidad tiene la obligación de retribuirle su pésima ejecución cubriendo sus necesidades. La verdad, por dura que parezca, es que tenemos que aprender, tarde o temprano, que los mejores lugares son para aquellos que no solamente afinan bien su violín, sino que aprenden con el tiempo también a tocarlo con maestría. Por eso debemos estar dispuestos a hacer bien nuestro trabajo diario para que, sea cual sea, podamos salir victoriosos y no tengan que regalarnos una pieza, una moneda que no merecemos. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.